museo selecciona parte de su acervo para mostrar 175 años de objetos fotográficos. Una educación visual que va del daguerrotipo al selfie. El modo de la lustrosa calle de Colima es un lugar diseñado para la nostalgia. 175 años de objetos fotográficos, del daguerrotipo al selfie. Muestra en todos los formatos el gran invento del mundo moderno. Paulina, el comienzo de esta exposición está marcado hace 175 años. ¿Se trata del nacimiento del daguerrotipo? La fecha en la que se registró por primera vez el invento fotográfico, y esto lo hizo Daguerre. Él registró ante las patentes francesas, y cuando el gobierno francés se dio cuenta de lo importante que era este descubrimiento o esta patente, se la compró y la liberó para que todo el mundo la pudiera usar. Entonces, gracias a que el gobierno francés la hizo pública, pues se desarrolló de una manera vertiginosa y se difundió por todo el mundo. La curaduría del Museo del Objeto presenta cámaras fotográficas, piezas publicitarias y la totalidad de las técnicas empleadas desde la primera vez que a alguien se le ocurrió imprimir en placas las imágenes de una vida. En el modo está el mapa de las diversas modalidades y técnicas que se remontan al siglo XIX. Y lo que presenta esta exposición es pues, la historia de la fotografía, particularmente en México. La exposición se encuentra dividida en diferentes núcleos y salas, y pues cada uno tiene una temática particular. El primero que vimos pues, es la parte más antigua, que es cuando se establece la fotografía aquí en México. Platícame cuáles serían los objetos más antiguos. Bueno, pues yo creo que el objeto más antiguo que hay aquí es un préstamo que nos hizo el Museo de Arte Moderno, y justamente es una cámara Daguerre. Tenemos también daguerrotipos, que una de sus desventajas era que no era totalmente permanente. Entonces, poco a poco pues, se han ido borrando las imágenes, pero gracias a diferentes técnicas de tecnología moderna logramos rescatar la imagen original, y está expuesto tanto el daguerrotipo con su placa metálica como ya una transcripción de la imagen como era originalmente. Y pues de ahí nos arrancamos a toda la historia, pasando por todas las cámaras, los avances tecnológicos y los usos que se le ha dado a la fotografía en estos 175 años. En el modo, la máquina del recuerdo comienza a funcionar con la pura visualización de las primeras cámaras. Parece que en cada época hay incluso una fascinación por el diseño de esa máquina capaz de fijar la memoria de la humanidad. Aquí se pueden ver desde los primeros grandes soportes hasta esas miniaturas que solían aparecer en las películas de espías. Fotos mortuorias, de fiesta o comerciales, fotos eróticas, forenses, amarillistas o tomadas furtivamente. El mundo moderno nace con la posibilidad de producir imágenes y de atesorarlas. Podemos ver aquí en la exposición ciertas piezas publicitarias que ya incorporan la fotografía. ¿Tú crees que la fotografía marcó cierta forma de publicidad? En un principio estaba más enfocada a estudio, al retrato, y poco a poco, a medida que las cámaras fueron evolucionando y que se fueron popularizando y se fueron haciendo más portátiles también, que hacía que la gente las pudiera traer en diferentes lugares, se empezó a hacer como más social. Eso los publicistas lo pescaron luego, y tenemos muchos objetos aquí en el modo donde la fotografía es una parte importantísima de esa publicidad. Entonces nos interesaba mucho, a través de objetos de nuestra colección, el poder enseñar este gran uso que ha tenido la fotografía desde el invento de la fotografía dentro de la publicidad. Aplicadas a objetos decorativos o publicitarios, el invento más determinante de la modernidad puso de relieve otras artes y tal vez haya determinado el nacimiento de la publicidad y la mercadotecnia. El recinto además muestra una sección dedicada a la fotografía informativa, siempre entre el testimonio histórico y la polémica. Uno de los núcleos de la exposición está dedicado a lo que es la fotografía informativa, y una de las primeras formas de circulación de estas imágenes era como estampas individuales, casi como las barajitas de hoy en día.
La prensa es la primera que adopta la fotografía como este medio de testimonio. En esta parte de la exposición pues van a encontrar muchas fotos de personajes de la historia, de la política, de la farándula, pues mexicanos la mayoría. En las salas donde podemos ver los cambios de las cámaras a través de la historia, también vemos cierta evolución dentro de su diseño. Bueno, muchísima evolución. ¿Tú crees que estas máquinas reflejan también las tendencias de diseño de la época? Claro, eso es lo increíble de los objetos y las cámaras no son una excepción. Y es algo que aquí en el Modo, siendo el Museo del Objeto, nos interesa mucho poderlo difundir, que los objetos, cuando los analizas de cerca, te dicen todo lo que estaba pasando en el mundo cuando fueron creados. Cuáles eran las necesidades de la gente, cuáles eran los avances tecnológicos, cuáles eran la estética del momento, qué materiales se usaban. Todo eso lo puedes saber y te dice muchísimo. La historia realmente no solo está escrita en los libros, está escrita también en los objetos. En 1839, un hombre llamado Robert Cornelius se tomó la primera selfie de la historia. El negativo fue revelado hace poco y la fotografía fue rematada por varios miles de dólares. ¿Cómo le dieron forma a este largo itinerario que va del daguerrotipo a la selfie? Nos interesaba mucho el poder retratar cómo ha ido cambiando el uso social de la fotografía. Pues la gente se tomaba a lo mejor 3 o 4 fotografías en toda su vida y eran objetos que pasaban de generación en generación, eran objetos icónicos, importantes para contar la historia de una familia. Entonces nos interesaba mucho mostrar cómo eso ha ido cambiando de la mano de la tecnología. Aquí se habla de la primera selfie de la historia que fue tomada en el siglo XIX. Todos pensamos que las selfies son un invento muy reciente y no, tenemos constancia de selfies desde hace muchísimo, tomadas incluso con las primeras cámaras de estudio, donde pues la gente se tenía que quedar mucho tiempo para que se captara la imagen y que la luz hiciera su magia. Y entonces pues no es tan nuevo. Lo que sí es nuevo es esta parte de la sociabilización de las imágenes, donde a través de internet y de toda la tecnología digital, la fotografía ya no está siempre hecha para ser impresa, sino que se toma y se lanza como al espacio cibernético y se comparte. ¿Estos objetos pertenecen a la colección del Modo? Todas las fotografías que están expuestas en esta exposición del Modo, así como alrededor de 40 de las cámaras que están aquí y todos los objetos, son de propiedad del Modo. Nuestra colección fotográfica nunca antes se había expuesto. Esta es la primera vez que expusimos una parte de ella, porque nuestra colección tiene alrededor de 4,000 ejemplares y en la exposición están expuestos alrededor de 1,000. La exposición 175 años de objetos fotográficos, del daguerrotipo a la selfie, vive sus últimos días en el Museo del Objeto, así que no te la pierdas.